¿Sabe? La capa lo protege, lo abriga, lo hace sentir más cómodo si hay frío ante toda esta situación, ante la lluvia. Pero le dice el Señor, vas a tener que salir de esa comodidad. Vas a tener que cambiar la comodidad por una espada. La espada es para luchar, es para pelear. La espada es para atacar. Y es lo que el Señor le está diciendo. Usted cambia tu comodidad. Hermano, porque lastimosamente hay creyentes que, hermano, frente al problema que les vino, frente a la dificultad, frente a la situación tan grande que están viviendo, pero ellos están allí debajo de su capa, ellos están allí en medio de todo cómodos, con unas dificultades tan grandes, con unos problemas tan grandes, pero parece que no fuera así. Porque usted le pasa a las 7, 8 de la noche y lo encuentra sentado frente a una pantalla de televisor. Dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, hace una pregunta, dice, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, ¿qué le respondieron ellos al Señor? Señor, nada, o sea, no nos faltó nada. Verso número 36 dice, y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Escuche esa palabra, el que tome bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, dice, venda su capa y compre una. Verso 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Entonces pasa a decir, ¿qué fue lo que fue escrito? Dice, y fue contado con los inicuos. Y luego dice, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. O sea, quisiera que en la medida que vamos leyendo, usted va a ir entendiendo la palabra, va a ir haciendo énfasis allí, reflexionando en lo que dice la palabra de Dios. Dice, y fue contado con los inicuos. Eso es lo que estaba escrito. Dice, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Sí, tiene cumplimiento. Luego dice el verso 38, dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Mire lo que el Señor les dijo. Dijo, el que tiene su capa, venda la capa y cómprese una. El que no tiene espada, tome, vaya y venda su capa y tome una. Pero entonces dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. ¿Sabe que estos textos son bastante interesantes? Pronto ahora tomamos unos de los siguientes. Pero yo quisiera en esta mañana invitarle a pensar en que el creyente tiene como 2 situaciones que tiene que enfrentar. Y una de ellas, pudiéramos decir, tiene que ver con el servicio a Dios. Y hermano, y en el servicio a Dios vemos que Dios, Él se encarga de sustentar su obra. Me llama la atención y quisiera arrancar hablando de ello. La obra de Dios, Dios se encarga de sustentarla. Cuando leímos en el verso número 35, que dice, y a ellos dijo, cuando os envíen sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les hace la pregunta, dice, ¿os faltó algo? O sea, ¿a ustedes les faltó algo cuando se les envió sin nada de ello? Dice, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron nada. Esto que está el Señor diciendo allí se refiere a algo que había sucedido días antes, digámoslo así. Por ejemplo, leemos, permítame, el capítulo número 9. Dice el verso número 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Y dice, y a sanar a los enfermos. Escúcheme eso, prestémosle atención. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el verso 3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, ustedes, ¿cómo los mandó? Pudiéramos decir, prácticamente los mandó con las manos vacías.
No toméis nada para el camino. Tiene un bordón, déjelo. Tiene una alforja, déjela también. Tiene pan, déjelo. Tiene dinero, déjelo, no lo lleve. Dice, ni siquiera lleve 2 túnicas. Y entonces, y la tarea parece complicada. Y yo estaba pensando, ¿por qué el Señor les dice esto? Y tal vez alguien pueda entrar a pensar y a decir, sí, hermano, es que en la iglesia, la verdad, no debería de recogerse ofrenda. Esto no es a través de aportes económicos. Esos aportes esos deberían de quitarse. Pero sabe que no es eso lo que está diciendo el Señor. El Señor les está dando a ellos una misión, que es la misión de predicar. Y ellos lo que deben de hacer es enfocarse en hacer lo que se les mandó, en predicar la palabra de Dios. Pero, ¿quién se encarga, hermano, quién se encarga de suplir las necesidades de ellos? Hermano, esas necesidades las suple Dios. Alabanzas al Señor. Es Dios el que se encarga de proveer para que su obra sea hecha. El evangelista Mateo nos agrega un punto acerca de ello. Dice Mateo capítulo 10. Dice, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 8 les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahora el verso 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, ustedes no lleven nada. Lo mismo que leíamos allá en Lucas. Vaya, los manda con las manos vacías. Verso 10. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Pero mire lo que ahora dice la palabra. Dice, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, ¿cómo los llama el Señor? Los llama obreros. Dice que ustedes son obreros. Ustedes están haciendo una labor, ustedes están haciendo una obra, ustedes están haciendo un trabajo. Y el que labora en el reino de Dios, el que hace la obra de Dios, es digno, escúcheme bien, es digno de su alimento. Entonces, la pregunta es, ¿quién se encarga de suplir lo que se necesita para la obra de Dios? Hermano, Dios, Él es el que lo suple. Pero la pregunta, ¿cómo lo hace Dios? ¿Será que Dios, lo he dicho acá, será que Dios le dice al predicador, al pastor, le dice, bueno, vaya y ábrase una cuenta en el banco y no se preocupe, usted va y retira y yo le voy a enviar? ¿O será que cuando la persona predica la palabra de Dios, el que recibe la palabra de Dios, él siente también que él debe de corresponder? Él siente de que él debe de aportar. Él siente que, dijo el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, ¿acaso es gran cosa si segáremos lo material? O sea, si usted está beneficiándose de la predicación, de la enseñanza, de la formación que le está siendo dada a través de un líder, a través de un predicador, alguien que le comparte la palabra de Dios, la pregunta es, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, ¿es acaso para el creyente una gran cosa, dice, si segáremos de vosotros lo material? Lo digo porque para muchos este tema es bastante difícil. Muchos incluso son enemigos de ello. Incluso aquí en el devocional, a mí no me extraña que después del devocional lea mensajes como los que siempre encuentro allí. Si ven, piden plata. Si ven, están pidiendo plata. No deberían de hablar de ello. Hermano, pero imagínese usted que el Señor lo dijo en la palabra. Así que cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 22, el verso 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envíen, vean, sin bolsa, sin alforja y sin calzado.
Y ahora agréguele lo que hemos leído allá. Les dijo, no lleven pan, no lleven 2 túnicas. Ahora, cuando dice bolsa, pues obviamente se refiere a la bolsa del dinero, ¿verdad? Una bolsa que se colgaban en la cintura allí, que era donde llevaban el dinero con el que ellos iban a comprar el alimento, cuando iban a comprar lo que necesitaban. La alforja era, haga de cuenta, como dos bolsos grandes que estaban unidos allí a través de algo, y la persona se los colgaba aquí en el cuello, y entonces para repartir el peso, y en esa alforja o en esas alforjas, bueno, la alforja allí, la persona llevaba la ropa, llevaba lo que necesitaba, llevaba la comida, la llevaba para el camino. Incluso estaba viendo que los pastores, ellos usaban mucho la alforja, ellos estaban cuidando los rebaños, y allí era donde ellos guardaban la ropa, lo que necesitaban ellos allí para hacer ese trabajo. Pero el Señor les dijo, ustedes no lleven alforja. El Señor les dijo, ustedes no lleven una doble túnica, no lleven doble túnica, no lleven otras sandalias, no, con las que tiene es suficiente. Mi hermano, y luego el Señor les dice, y cuando los envíe sin bolsas, sin alforja y sin calzado, dice, ¿os faltó algo? Le hace la pregunta, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces, ¿será que ellos aguantaron hambre? ¿Será que ellos pasaron necesidad? No, hermano, el Señor se encargó de suplir las necesidades. Y le digo la verdad, eso es una bendición. Aquí nosotros hablamos acerca de hacer cosas para Dios, y sabe que hay hermanos que deciden unirse. Ayer el hermano David Marulanda estaba predicando y estaba hablando de esa labor que se hace en las cárceles, y de cómo a veces faltan recursos y se quisiera hacer más. Y sabe que aquí hay hermanos que a mí me han llamado, yo les digo la verdad, me han llamado y me piden el número del hermano. Y dicen, hermano, es que yo le quiero hacer un aporte. Y sabe, yo no me pongo bravo, yo me pongo contento. Yo digo, gracias a Dios. Los hermanos entienden que si hay alguien haciendo una labor, hermano, es porque esa persona está siendo usada por Dios, y así como él está siendo usado por Dios, otro quiere ser usado por Dios para aportar para esa obra. Ayer mismo llegué de la clínica, ustedes saben, tengo mi hijita hospitalizada, y llegué de la clínica. Cuando miré el teléfono allí, alguien había enviado allí un aporte, y yo me puse muy contento. Y uno se pone contento. Y esta es la hora que no sé todavía, porque no he mirado el WhatsApp para revisar mensajes y esto. Pero alguien lo envió. Y uno ve, y así hay hermanos que ellos envían, y uno dice, tan bonito eso, que la persona de alguna manera, o sea, yo siento como que la persona reconoce lo que hacemos, y se quiere involucrar y quiere aportar. Yo también quiero participar. Entonces el Señor le dice, ¿qué le faltó? ¿Aguantaron hambre? Y ellos dijeron, no. ¿Le faltó zapatos? ¿Le faltó? No. El Señor se encargó de suplir. Ahora, ¿cómo suple Dios? Lo hace a través de creyentes agradecidos, creyentes a quienes Dios ha bendecido, a quienes Dios ha prosperado, y les coloca el sentir, porque esto es lo más bonito. Hay gente que cree que un creyente aporta porque, no sé, lo amenazan, porque cantidad de cosas. No, hermano, el verdadero creyente, el que ha conocido al Señor, Él da voluntariamente, como leíamos allí, de gracia recibirse. Él da de gracia también, sin esperar nada a cambio. Alguien, cuando estuvimos aquí pidiendo, les pedimos que nos ayudaran para comprar el programa allí que necesitábamos. Alguien me escribió estos días que estaba revisando los mensajes, me escribió y me decía, hermano Jairo, es que yo cuando vi lo que ustedes están haciendo, como Dios los está usando a ustedes, y vemos los resultados, yo dije, quiero aportar y quiero que continúen adelante. Y me decía la hermana, hermano Jairo, por eso lo hice. Porque uno ve que Dios los está usando y queremos respaldarlo. Así me decía la hermana, y pues la verdad uno se pone muy contento. Pero la historia no termina aquí. Yo les decía que esto es muy interesante, porque luego el verso número 36
Dice el verso 36, el Señor les dijo, pues ahora, o sea, eso fue allá, que yo les dije que no tomaran bolsa, que no tomaran dinero, que no tomaran alforja, que no, dice, pero ahora, y entonces dice, el que tiene bolsa, tómela. Escúcheme esto. El que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. O sea, ahora para esta nueva etapa, para este nuevo proceso, le dice el Señor, ahora sí vas a necesitar tu bolsa. Ahora sí vas a necesitar tu alforja. Ahora, incluso si tienes capa, vas a tener que vender tu capa y vas a tener que comprarte una espada. Y entonces, y ellos, los discípulos, se quedaron como asombrados de las palabras del Señor. ¿Por qué ahora les está diciendo esto? Y entonces viene el verso número 37, que les dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y a esto yo le decía, préstele mucha atención. El Señor está diciendo, vea, hay una parte que ya se ha cumplido. O sea, eso es lo que le está diciendo el Señor. Hay algo que ya se cumplió. Hay algo que ustedes lo pudieron ver, pero hay otra parte, hay otra escritura que también, esa se escribió. Y se escribió respecto a mí, y esa escritura dice, y fue contado con los inicuos, dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, eso se tiene que cumplir también. ¿Sí? Entonces, nosotros, algo que debemos de entender, yo les decía, es como que tenemos dos campos en los cuales nos movemos. Uno de ellos tiene que ver con el servicio a Dios. Y hermano, cuando se trata del servicio a Dios, yo tengo que saber, Dios me va a suplir todo, Dios me va a entregar todo. Yo les decía el día de ayer, si a mí me hubieran dicho de estos devocionales, de lo que tocaba hacer, y me hubieran dicho desde el principio, seguramente si me hubieran puesto a escoger, yo hubiera dicho que no. Pero sabe que Dios nos metió en esto. Y en la medida que nos metió, nos ha dado la provisión, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Alabanzas al Señor. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero sabe que hay una situación aquí que tiene que ver con el servicio a Dios, donde Dios me provee de todo. Me dice, no te preocupes, yo te voy a dar la unción, yo te voy a dar la palabra, yo te voy a dar el poder para que sanes enfermos, para que eche fuera demonios, para que hagas mi obra. Pero le dice, pero ahora viene la otra parte, la que también se tiene que cumplir. Y dice, y fue contado con los inicuos. Y entonces, y hermano, viene la otra parte que también se tiene que cumplir en la vida suya y en la vida mía. Y es en lo que debemos de padecer, de lo que debemos de sufrir, de la batalla personal que cada uno tiene que tener. Recuerde usted que en este contexto el Señor le dice a Pedro, Pedro, vea, viene una situación en la cual el enemigo allá lo ha pedido a usted para zarandearos como a trigo. Y entonces, y esa situación va a venir a tu vida y tienes que saberlo, tienes que estar preparado porque eso va a acontecer también. Porque esa escritura también se tiene que cumplir. Hermano, es allí donde yo quisiera que usted esta mañana me pueda entender. Esa palabra también se tiene que cumplir en la vida tuya. Tú no puedes pensar que solamente una parte de la escritura es la que debe de cumplirse, pero la otra no. Por eso alguien esta mañana tiene algún problema, alguna dificultad, y usted en la dificultad dice, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Yo no debería de estar pasando por eso. ¿Por qué no debería? Porque yo debería de estarse cumpliendo en mí. Es la otra palabra. No es que la otra se ha cumplido, pero esta otra palabra también se tiene que cumplir. O sea, yo no sé si esta mañana usted me puede entender o me estoy dando a entender. Esto otro de lo que tienes que padecer, esto otro, de esa enfermedad que te ha venido, de esa crisis económica que viene a zarandear tu vida, a limpiarte, a purificarte, a acercarte más a Dios, eso también viene de parte de Dios. Alabanzas al Señor. Pero lo que quisiera que entendiera
es que para esta situación tú te tienes que preparar. Ya ahora no puedes esperar que sean otros. O sea, quisiera que se entendiera eso. En un principio el Señor los envió. Yo los voy a enviar a predicar. No, no se preocupe. El obrero es digno de su salario. Usted no necesita nada. Pero en esto otro, el Señor sí le está diciendo, bueno, pues el que tiene bolsa la va a necesitar. El que tiene la alforja la va a necesitar. Y el que no tiene espada va a tener que vender su capa y se va a tener que comprar una espada. Y entonces es ahí donde luego en el verso 38 que dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. O sea, ellos no entendieron el mensaje que el Señor les estaba dando. El Señor les estaba hablando de manera espiritual y ellos lo tomaron de manera material. Y entonces ellos, incluso alguien decía, ¿y qué hacían los discípulos con espadas? ¿Cómo así que aquí hay 2 espadas? ¿Será, o sea, ¿de dónde salen? No fue que ellos fueron a comprarlas. ¿Sabe que de pronto alguien tenía por allí envuelto algo y lo había guardado y lo tenía allí? Porque no sabemos qué se pueda presentar. Guardemos esto acá. Y cuando escucharon que el Señor dijo, el que no tiene espada, compra. Yo dije, nosotros tenemos espada. Y sabe, yo leía esta palabra y pensaba, ¿cuántos todavía hoy tienen envueltas cosas del pasado? Tienen por allí guardadas cosas que deberían haberlas desechado, pero no las han desechado, las tienen allí todavía. Y entonces ellos ahora piensan que el Señor les está hablando de manera material, de manera literal. Y cuando el Señor le está hablando de manera espiritual, entonces ellos le dicen, Señor, vea, aquí hay 2 espadas. No se preocupe, Señor, espadas tenemos. Y entonces viene la palabra del Señor y Él les dijo, basta. Ese basta es un regaño que les está hablando de manera fuerte. Ustedes no me están entendiendo. Basta, no me hablen, ustedes no comprenden lo que les estoy hablando. Yo les estoy hablando espiritualmente, ustedes no lo están comprendiendo. Y entonces ahora viene la otra parte. Dice el verso 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. ¿Sabe que aquí me llama la atención? Porque estamos ¿en qué contexto? Vamos a contextualizar esto. Estamos en el contexto donde el Señor va a ser entregado, como lo leíamos allí, allí contado con los inicuos. El Señor iba a ser vendido por uno de los suyos, iba a ser entregado ya al martirio, al sufrimiento, a los azotes allí, a la crucifixión. El Señor iba a ser entregado a esto. O sea, esa era la situación. Por eso le está diciendo, esto se tiene también que cumplir. Y esta palabra no se ha cumplido. Esta palabra también se escribió para mí y yo la tengo que vivir. Yo tengo que pasar por este proceso. Y entonces el Señor les está hablando y por eso le dice, ahora ustedes también tienen que tomar su bolsa, tomar su alforja, prepararse espiritualmente para lo que viene, porque no era solamente para el Señor, lo que venía era también para sus discípulos. Ellos también iban a tener que pasar allí por un proceso. Y entonces el Señor, pero ¿sabe qué? Le decía, a mí me llamó la atención porque dice que saliendo se fue como solía. O sea, no fue en esta ocasión en la que él dijo, yo necesito de un tiempo de oración. Ahora sí necesito orar. No, mi hermano, la oración fue algo que estuvo allí, que hizo parte del ministerio del Señor Jesús todo el tiempo, en toda situación, frente a toda situación. La clave del Señor fue la oración. Por eso es que el creyente no debe de esperar que se le venga tal vez cierta situación, cierta dificultad. Hermano, ahora sí voy a orar. Ahora sí, hermano, ahora sí, qué bueno que me vino la prueba, porque ahora sí voy a... No, el Señor no esperó la prueba, el Señor no esperó que se diera para decir, ahora sí voy a orar, sino que dice, y saliendo, dice, se fue como solía.
Hermano, esto era algo cotidiano en la vida del Señor frente a todo. El creyente debe de entender que la oración debe de hacer parte de su vida. Créalo que sí. Hermano, para pedir unción, para pedir respaldo, para agradecer, para disfrutar de la bendición, para todo. El creyente la oración debe de estar vinculada a lo que es la vida cristiana. Dice, salió al monte de los olivos y dice, y sus discípulos también le siguieron. Qué bueno que como discípulos del Señor podamos nosotros también seguir las pisadas del Señor. Hermano, ir allí detrásito de Él, siguiendo el ejemplo que Él nos da. Mire que los discípulos, ellos, aunque no habían entendido, aunque el Señor hasta los había regañado, pero ellos no se quedaron allí a la distancia, sino que ellos se fueron. Ellos no entienden, no sé qué está diciendo el Señor, pero dice, y sus discípulos también le siguieron. Pero cuando dice el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, mi hermano, cuando llegó a aquel lugar, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde has llegado? ¿Dónde te sientes? De pronto te sientes extraño, te sientes raro. Dice, pero ¿yo por qué estoy viviendo esto? Estabas enseñado en esta misma hora estarte alistando para irte a tu trabajo. No tienes trabajo. Estabas enseñado a una rutina y ahora estás más bien pendiente de una cita médica. Y estás pendiente de otras cosas. Pero dice, cuando llegó a aquel lugar, mi hermano, cuando llegó a aquel lugar, les dijo. Y entonces, mire la palabra tan poderosa que les da el Señor. Le dice, vea, les voy a dar la solución. Les dijo, orad que no entréis en tentación. Hermano, la oración para el creyente no solamente es que orar es hablar con Dios, para hablar con Dios. No es solamente para eso. No es solamente para agradecer, no es solamente para exaltar, no es solamente para glorificar. No, dice, orad que no entréis en tentación. Hermano, porque lo que venía por delante les iba a llevar a ser tentados. Y de hecho, la tentación cuando vino, hermano, ellos cayeron lastimosamente. E incluso hasta Pedro por allá, cuando le vino la tentación, cuando vino el enemigo allí a probar su fe allí, el hombre no se pudo mantener y hasta terminó negando al Señor. Pero ¿cómo se hubiese solucionado esto? Hermano, obedeciendo la palabra del Señor. Dice, orad que no entréis en tentación. Y entonces, mire lo que dice el verso número 41. Me encantó este pasaje. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Dice, y puesto de rodillas oró. ¿Sabe que yo estaba pensando que hay momentos donde usted y yo necesitamos alejarnos? Donde en un principio ellos allí, cuando hicieron la misión, necesitaron, hermano, respalde, mi hermano, vea, aporte. Pero hay momentos donde ellos se tienen que retirar, donde el Señor se retira incluso de los suyos. Dice, y él se apartó de ellos. Y mire, a distancia como de un tiro de piedra. Dice, y puesto de rodillas oró. Hermano, usted y yo, en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, estas situaciones personales que tenemos que vivir, qué bueno que entendamos que tenemos un arma poderosa que es la oración. Y que a través de la oración, hermano, usted y yo podemos ser fortalecidos, podemos recibir esa bolsa, esa alforja, esa espada. Hermano, es allí cuando usted y yo nos metemos en oración. Era lo que el Señor les había dicho. Ahora ustedes van a necesitar la bolsa, ahora ustedes van a necesitar la alforja y cojan la capa, vendan la capa y ahora compren una espada. Y sabe, la capa lo protege, lo abriga, lo hace sentir más cómodo si hay frío ante toda esta situación, ante la lluvia. Pero le dice el Señor, vas a tener que salir de esa comodidad.
Vas a tener que cambiar la comodidad por una espada. La espada es para luchar, es para pelear. La espada es para atacar. Y es lo que el Señor le está diciendo. Usted cambia tu comodidad. Hermano, porque lastimosamente hay creyentes que, hermano, frente al problema que les vino, frente a la dificultad, frente a la situación tan grande que están viviendo, pero ellos están allí debajo de su capa, ellos están allí en medio de todo cómodos. Y hermano, y hay creyentes que incluso en medio de su problema lo que hacen es poner sus cargas sobre otros. Mandar a otros a que oren, mandar a otros. Hermano, ¿será que usted puede orar por mí? Usted no me lo va a creer. Pero aquí hay personas que hasta me han escrito que si yo puedo ir a ayunar por ellos. Bueno, Jairo, será así, pero es que escúcheme lo que me han dicho. ¿Será que usted puede hacer una cadena de ayunos a mi favor? Imagínese usted. Hermano Jairo, ¿será que usted puede? O sea, no nos basta con que nos predique, no nos basta con que ore por nosotros. Hermanos, necesitamos que usted se meta en ayuno por mi problema. Y el Señor le dice, espera un momento, porque ahora te toca a ti. Ahora esto es tuyo. Ahora, antes yo te dije que no tomara bolsa, porque yo te proveo para que hagas mi obra, pero en este caso vas a tener que tomar tu bolsa, vas a tener que tomar tu alforja, vas a tener que vender tu capa y vas a tener que comprarte una espada. Hermano, lastimosamente uno ve creyentes con unas dificultades con unos problemas tan grandes, pero parece que no fuera así. Porque usted le pasa a las 7, 8 de la noche y lo encuentra sentado frente a una pantalla de televisor, viendo series, viendo películas, distraído de pronto con su celular en la mano. Mientras, hermano, vaya y ayune por mí mientras yo sigo acá viendo estos mensajes, riéndome. Qué alegría, qué rico todo esto que veo acá a través del internet. Pues el Señor le dice, te llegó el momento de que vendas tu capa. Te llegó el momento de que salgas de tu comodidad porque quiero que te metas en oración porque lo que viene para ti es difícil. Alabanzas al Señor. Y entonces dice que el Señor se apartó de ellos y el verso 42 dice, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabanzas al Señor. Hermano, estas situaciones no entran en nuestros deseos, no entran en nuestra voluntad. Hermano, hay situaciones que a veces el creyente vive, ¿yo por qué tengo que estar pasando por esto? Yo no quería estar viviendo esto. Pero el Señor le ha mandado, le ha permitido, pero ahora Él dice, no se haga mi voluntad. El ser humano de pronto no quiere pasar por ciertos terrenos, no quiere que cierta palabra se cumpla, pero hermano, lo que está escrito se va a tener que cumplir. Y lo que hoy está viviendo no es otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Hoy lo que está viviendo es que Dios está cumpliendo su palabra. Alabanzas al Señor. Y mire lo que pasó cuando él estuvo orando, cuando él allá se entregó a la oración en medio de la dificultad. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Alabanzas al Señor. Hermano, en medio del dolor, en medio de la aflicción, pero cuando usted y yo buscamos a Dios en oración, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, le buscamos en intimidad, nos apartamos para Dios, va a venir de parte de Dios fortaleza, va a venir de parte de Dios ayuda. Y ese que se arrodilló de pronto cargado, afligido, angustiado, se va a levantar fortalecido, lleno de fe, con una nueva visión, con una nueva esperanza. Hermano, se va a levantar renovado con el poder de Dios. Y dice el verso 44, me encanta, le digo, a mí me encantó esta palabra. Dice, y estando en agonía. Hermano, y no era fácil lo que estaba viviendo. El problema era muy grave. Pero dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, la agonía, el dolor, lo que estaba sintiendo, no le llevó a alejarlo de la oración.
Ay, hermano Jairo, pero ¿cómo quiere que ore con este problema? Esta situación no me deja ni orar. Pues al Señor, entre más agonía, más oraba. Entre más dolor, más invocaba a Dios, más pedía la ayuda. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Por eso los discípulos le tienen que seguir a Él. Alabanzas al Señor. Dice la palabra, y vamos terminando porque se me acabó el tiempo. Dice, y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero mire lo que dice el verso 45. Dice, cuando se levantó de la oración, mire lo que sucedió. Dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Mientras él estaba en agonía, y no porque solo lo que viniera fuera para él, no, también para ellos venía algo muy grande. Ellos estaban llenos de tristeza porque el Señor ya les había dicho lo que venía. Ellos ya estaban sintiendo algo, sentían ese malestar de la prueba, de la situación. Pero hermano, en vez de refugiarse en la oración, los encontró durmiendo. O sea, la tristeza, en el caso del Señor, entre más agonía, más oraba con mayor intensidad. En el caso de ellos se acostaron, fue a dormir. Dice, y los halló durmiendo, dice, a causa de la tristeza. Y entonces mire el verso 46, ya allí termino. Y les dijo, mire lo que les preguntó, dijo, ¿por qué dormís? ¿Ustedes por qué duermen? Le digo, ¿por qué dormís? Les dijo, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, esta mañana no sé su situación. No sé en qué proceso está viviendo en Dios. Pero la pregunta del Señor para ellos, ¿ustedes por qué duermen? Usted con ese problema, usted con esa dificultad y tiene la solución. Usted tiene un Dios que lo ayuda, usted tiene un Dios que puede obrar a su favor, pero está durmiendo. ¿Por qué dormís? ¿Por qué te duermes cuando tienes a quien clamar? ¿Por qué te duermes cuando Dios te puede dar la salida? Yo le digo en esta mañana, y vamos a orar, y vamos a pedirle, yo quiero pedirle esta mañana a nuestro hermano Edgardo que haga la oración por las peticiones. Pero yo quiero decirle, yo no sé qué problema usted tenga, pero yo no sé qué está haciendo para que ese problema se solucione. Tal vez estás durmiendo bien, viendo televisión, jugando con tu teléfono, mientras tu hogar se está yendo al abismo, mientras tus hijos están consumiendo droga, mientras tu hogar está destruido, mientras te estás muriendo de un cáncer, te estás muriendo de una enfermedad, y cuando tienes a quien clamar, ¿por qué duerme? Eso es lo que dice el Señor a ellos. Ustedes, ¿por qué están durmiendo? No es tiempo para dormir. Yo le dije, vende tu capa y compra una espada. Es tiempo de vender la capa y comprar la espada. Es tiempo de salir de la comodidad y meterte en Dios y llenarte de Dios. Llenar tu vida del poder de Dios. Vino el ángel de Dios a fortalecerle. Si te metes en Dios, lo que te dice la palabra, si te metes en Dios, esas fuerzas que no tienes ahora, ese dolor, esa tristeza, esa amargura, eso que no tienes ahora, hermano, cuando te levantes de allí, te vas a levantar lleno de la gloria de Dios, lleno de fuerzas. Te vas a levantar con esa espada para poder luchar por tu vida espiritual, para poder luchar por tu familia.